Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual no retorna atrás vacía, la cual tú mismo, Señor, te apresuras a ponerla por obra, Señor. En esta mañana recibimos tu palabra con mansedumbre. Somos ministrados, edificados, transformados, Señor. Y te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice un gran amén, amén y amén. Vaya conmigo al Salmo 145 en esta mañana. Salmo 145. Vaya conmigo al versículo 9. Y en esta mañana quiero hablarles acerca del tema de la verdadera naturaleza de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando tenemos revelación de su bondad, y cuando las personas tienen la revelación de cuán bueno es Dios, el resultado es que lo aman y viven para Él. Y vienen a Él conociendo que Dios es el Dios de nuestra provisión. ¿Cuántos llegaron conmigo al Salmo 145, versículo 9? Dice, bueno es Jehová, dice ahí, para con todos. Así que, ¿hace Dios acepción de personas? Dice que Dios es bueno para con todos. Diga, Dios es bueno conmigo. Y Dios es bueno contigo. Amén. Dios es bueno conmigo. Dios es bueno contigo. Dios es bueno para con todos. Dice ahí. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Y como nos dice en el Salmo 138, nosotros somos obra de Dios. Así que eso nos incluye a nosotros. Amén. Ahora vaya conmigo ahí mismo al Salmo 147, versículo 1. Estamos cerca. Salmo 147, versículo 1. Dice, alaba a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Eso es bueno, eso es agradecimiento. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que vemos que Dios es bueno. Ahí mismo vaya conmigo al Salmo 118. Salmo 118, versículo 29. Nos dice lo siguiente, dice, alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea que Dios no se cansa de hacernos bien. Su misericordia es para siempre. Dios es bueno. Su misericordia es eterna. Dios, iglesia, no se cansa de hacernos bien. Salmo 86. Salmo 86. Versículo 5 nos dice lo siguiente, porque tú, Señor, eres bueno y ¿qué más, iglesia? Perdonador. Así que Dios es bueno y perdonador. Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia. ¿Para quién? Para todos los que te invocan. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús, Dios es bueno y Dios perdona. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Por eso, mira lo que nos dice. Vamos ahí mismo a Isaías. Isaías. Isaías, le digo ahora. Gloria a Dios. Isaías 55. Versículo 6 dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está
cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase o tórnase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual es, ¿qué dice ahí? Será amplio para perdonar. Dios es bueno y perdonador. Salmo 34. Salmo 34. ¿Cuántos saben que es importante poner el fundamento? Salmo 34, versículo 8, dice: gustar, eso es, ¿verdad? Y ver que es bueno Jehová. Dichoso, bendecido el hombre que confía en él. Así que, y si seguimos ahí, hay cientos de escrituras en la Biblia que dicen que Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando las personas conocen cuán bueno es Dios, vemos que sus vidas son transformadas. Dios es bueno. Ahora, vemos que cuando las personas no tienen el conocimiento o la revelación de la bondad de Dios, vemos que hoy en día Dios es deshonrado. Dios hoy en día es difamado, aún blasfemado, porque las personas no conocen cuán bueno es Dios. No conocen en verdad su bondad. ¿Por qué es eso? Vemos que uno de los problemas más grandes es el mal uso de la religión hacia la ley. Y eso lo vamos a explicar. ¿Cuántos saben que la ley jamás y nunca tenía el poder para establecer una relación con Dios? Nuestra relación con Dios viene por medio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. La gracia es el regalo de salvación que Dios nos dio. Aunque no lo merecíamos, Él nos lo dio. Y dice que por fe, ¿verdad? Dice, por gracia somos salvos, por esa gracia, por ese favor, por medio de la fe. Así que la religión, y sabemos que están conmigo que nosotros no somos religiosos. Nosotros tenemos una relación con el Salvador, que es Jesús. La religión es todo aquello que se sigue repitiendo y repitiendo. ¿Y qué sucede? Te cansas, ¿verdad? Porque no produce, es lo mismo. Pero en Dios tenemos una relación y vamos creciendo y aumentando con Él. Y vemos que ese mal uso que ha hecho la religión hacia la ley le ha hecho tremendo daño a la imagen de Dios. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y versículo 17. Vemos que Dios es bueno, grandes son sus misericordias, para siempre son sus misericordias. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Y en San Juan capítulo 1, versículo 17 dice que la ley por medio de Moisés fue dado. Pero la gracia, ¿vieron eso? El favor de Dios, lo que no merecíamos, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y todo tiene que ver con Jesús. Vemos que la ley no era inexacta, pero era incompleta. ¿Por qué? Porque no podía establecer una relación con Dios. Y si la ley no es aplicada apropiadamente, vemos que lo que da es una mala representación de Dios. Jesús, esto lo puede anotar, es la perfecta representación de Dios. Jesús es quien representa a nuestro Dios. Hebreos
Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y sabemos que Él es el Verbo encarnado, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la misma, dice aquí, imagen de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Sabemos que Jesús fue quien tomó nuestro pecado. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque Jesús está sobre todas las cosas. Y sabemos que en Juan 14, versículo 9, lo pueden apuntar. Jesús dice: si me han visto a mí, ¿han visto a quién? Al Padre. Sabemos que Jesús es la representación de Dios. Y vemos que Él nos enseñó amor. Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8. Y sabemos que Jesús hizo exactamente lo que Él vio al Padre hacer. Vaya conmigo a Juan 5, versículo 19. Juan 5, 19 nos dice lo siguiente. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que Jesús hizo todo lo que el Padre hacía. Y vemos que de tal manera nos amó Dios, que envió a ¿quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos enseñó, como dije, amor, y Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. Sin embargo, aunque Dios es amor, vemos que Dios es acusado constantemente. Y fue acusado Jesús constantemente de quebrantar la ley. Vemos que los religiosos estaban todo el tiempo que juzgando y condenando a Jesús, no conociendo la revelación de que Dios es bueno. Escuche, en el Antiguo Testamento Dios juzgaba según la ley. Y vamos a ver el propósito de la ley y todo eso, para que pueda entender lo que estamos compartiendo. Y la recompensa según la ley era retribución, o sea, era un pago. ¿Y cuál era la retribución de quebrantar la ley? Muerte. Porque la ley en sí, para poder cumplirla, no podías fallar ni en un punto. Vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 2. Y vaya conmigo al versículo 8. Dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es una de las formas en la cual nosotros podemos cumplir lo que está escrito: bien haces. Pero si haces acepción de personas, ¿qué dice la iglesia? Cometes pecado y quedas convictos por la ley como transgresores, como un transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿qué dice ahí? En un punto, ¿qué pasa? Se hace ¿qué? Culpable de todo. O sea, hay que la ley guardarla perfectamente. Eso es lo que la ley exigía.
¿Cuántos saben que era muy difícil establecer una relación con Dios por medio de la ley? Porque si fallabas, eras juzgado y había retribución. Versículo 10, te lo dice ahí claramente: el que ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, o si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa es la ley del amor. La ley de la libertad es la ley del amor. Versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa, vence sobre el juicio. ¿Y cuántos saben que tenemos un Dios de misericordia? ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por Jesús? Porque eso es lo que Jesús vino a revelarnos, nuestra necesidad de Él. Ahora, en el Nuevo Testamento, tú y yo somos juzgados según Jesús. Y la recompensa es según Jesús. ¿Y cuál es la recompensa que tú y yo tenemos según Jesús? Gracia y perdón. ¿Qué tenemos, iglesia? Gracia. ¿Y qué más? Y perdón. Somos perdonados. Sabemos que Jesús nunca quebrantó la ley. Sabemos que Jesús fue el único que guardó toda la ley perfectamente. Él la cumplió. Y vemos que la gracia, la misericordia que Jesús extendió hacia la gente era diferente, era radical. Porque todo el mundo está en este pensamiento: ojo por ojo, diente por diente. Y esa era la ley del Antiguo Testamento. Pero antes de seguir, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos dirija. Es lo mejor. Romanos capítulo 2. Porque sabemos que la ley era imposible que se cumpliese perfectamente. Y tú dices: ¿por qué Dios nos dio esta ley? No me quiero adelantar, lo vamos a ver. Pero sabemos que, tú dices, ¿por qué Dios nos da una ley en la cual el hombre no podía cumplir? ¿Cuál era el propósito de ella? Y lo vamos a ver más adelante. Pero cuando nosotros vivimos por gracia, y la gracia viene y la misericordia por medio de Jesús, la verdad viene por medio de Jesús, y vivimos por gracia, o sea, que reconocemos el favor de Dios, reconocemos el regalo que Dios nos dio, estamos agradecidos de su gracia y ¿qué más? De su perdón. Que tú y yo no tuvimos que ganarnos ni tenemos que ganarnos la salvación, sino que Jesús lo hizo por nosotros. Por eso somos juzgados según Jesús, y el pago de ese juicio es gracia y perdón. Tenemos la gracia de Dios para recibir salvación y tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, cuando vivimos por gracia, entonces sí, tú y yo nos podemos deleitar en la ley de Dios. No viene a ser algo difícil, no viene a ser algo pesado. ¿Están conmigo? Mira lo que nos dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y vaya conmigo al versículo 4. Dice aquí: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? Dios es bueno. Su paciencia, su longanimidad,
Dice, ignorando que su benignidad te guía ¿qué? Al arrepentimiento. Cuando conocemos la naturaleza de Dios, que Dios es bueno, que Dios no vino a destruirte, pero Dios vino a salvarte. ¿Están conmigo? Dice, pero por dureza, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Vemos la importancia del arrepentimiento cuando nos arrepentimos. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Quiere decir que un cambio de mente. Cambiamos la mente, la forma de pensar. Porque cuando nos arrepentimos, estamos diciendo, estamos tomando un cambio de rumbo. Y dice aquí, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Es Dios justo? Claro que Dios es justo. Dios es justo. ¿Por qué? Dios no hace acepción de persona. Dios es fiel, Dios es justo, su juicio es justo. Versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y aquí está la clave, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿qué? A la injusticia. Porque como le dije, aquellos que han recibido la gracia de Dios y el perdón de Dios, su fruto se ve en que se deleitan en la ley de Dios. ¿Están conmigo? Se deleitan en la palabra, se deleitan en lo que Dios nos ha dicho. Versículo 9 dice, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio, primeramente, y dice aquí, el judío primeramente y también el griego. Ahora, vemos que la gracia produce ¿qué? Un buen fruto. Eso es lo que produce la gracia. Y sabemos que el buen fruto es evidencia de nuestra salvación. Cuando una persona realmente ha recibido el don de la salvación, que es por gracia, se revela en el fruto de su obra. ¿Están conmigo? La salvación no es por obra, es por fe, por medio de la gracia, por medio, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Jesús. Y nosotros recibimos ese sacrificio por fe, lo que vemos, viene la salvación. O sea, no es por obra, no es que tú te lo puedes ganar. Pero vemos que la salvación produce un buen fruto. Eso te lo dice en Efesios 2, ahí mismo donde dice que por la gracia, ¿verdad? Hemos recibido la gracia y por la fe somos salvos. Ahora, versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Dice al judío primeramente y también al griego. Ese es el que se arrepiente. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Ahora este es el verso clave aquí. Porque cuando los gentiles que no tenían o no tienen ley, escuche, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no lo tienen. ¿Cuántos saben que la ley en sí era perfecta? Era santa. Y entonces por eso es difícil para un pecador cumplir algo que es santo y perfecto. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Pero gloria a Dios por Jesucristo. Dice aquí, los gentiles que no tenían la ley hacen, ahí vemos el fruto que produce la salvación, por naturaleza lo que es de la ley. Esto
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, escuche, la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí vemos que cuando hemos recibido la gracia de Dios, hemos aceptado la salvación, produce por naturaleza aún las cosas que ellos no conocían en la ley, aunque no tenían ley. Y tú y yo no tenemos ley, tú y yo tenemos a Jesús. Y entonces producimos las cosas por naturaleza que son buenas. ¿Están conmigo? Mostrando que la ley escrita en sus corazones. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, tenemos que la mente de Cristo, dice la Biblia. Entonces cuando nosotros ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y entonces comenzamos a renovar nuestra conciencia con la palabra de Dios. Cuando hacemos algo bueno, cuando hacemos algo de acuerdo a la palabra de Dios, vemos que en nuestro interior hay una satisfacción. Amén. Pero cuando hacemos algo que no está bien, ¿qué sucede? La conciencia misma, ¿qué pasa? Te acusa. ¿Lo vieron conmigo? Ahí te lo dice claro. Dice aquí, dando testimonio su conciencia. ¿Ves? Una buena conciencia. Y entonces dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia va a hacer dos cosas. Cuando tú haces lo que tú sabes que es bueno, ¿cuántos aquí saben lo que es bueno y lo que es malo? Tenemos al Espíritu de Dios, quien nos da convicción. Aunque tú no sepas lo que es bueno y lo que es malo, porque no sabes, ¿verdad? Pero sabemos. Pero algo que tú vayas a hacer que no es bueno, el Espíritu Santo siempre te va a dar convicción. Y si eso que no es bueno tú lo haces, tu conciencia te va a acusar. Y ahí viene la condenación. Ahí viene el sentirse mal. He fallado, fallé, no lo hice bien. Porque cuando hacemos algo a sabiendas, vemos que la condenación entra. Dice, entonces la conciencia va a hacer dos cosas. Cuando haces lo que tú sabes que no debes que hacer, te va a acusar. Y cuando tú haces lo que tú sabes que debes de hacer, te defiende. Hay defensa. ¿Están conmigo? Entonces, cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, hacemos por naturaleza las cosas que agradan a Dios. Hebreos, por favor. Hebreos. Porque esto es lo que sucede cuando tú y yo recibimos la salvación, y esa salvación es genuina. Hebreos 8. Dice, vamos al versículo 10. Dice, por lo cual, 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora está morando dentro de nosotros.
Y dice aquí, porque seré propicio a sus injusticias. Esa palabra propicio, además de pago, también quiere decir bueno. Seré bueno a sus injusticias. Mira eso. Dios va a ser bueno a tus injusticias. Pastor, ¿cómo es eso? Porque cuando Dios nos juzga, lo hace por medio de Jesús. ¿Quién pagó el precio de nuestros pecados? ¿Cuál fue la sangre que nos limpió? La sangre de Jesús. Y todo aquel que ha sido limpiado por la sangre de Jesús es juzgado, y su recompensa es gracia y perdón. Dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso, cuando entendemos la gracia de Dios, eso nos transforma. Y entonces tenemos, ¿verdad?, una mirada hacia Dios diferente. Dice que Él perdona todos tus pecados, todas tus injusticias, y dice que no tiene memoria o no se va a acordar jamás de ellos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Que Dios no se acuerda de mis pecados y mis injusticias. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10. Porque vemos que cuando recibimos la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, hacemos por naturaleza lo que la ley dice, aunque no estamos bajo la ley. Hebreos 10, versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Vieron lo que Dios hizo? Dice, Él pondrá sus leyes, y Él las puso por medio del Espíritu Santo. Dice, la pondré en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Cuántos pueden ver que Dios es bueno? Ahora, como lo dije anteriormente, por eso cuando vivimos por gracia, entonces nos deleitamos en la ley de Dios, porque fluye en nuestro interior el Espíritu, y el Espíritu vivifica lo que Dios ha sembrado en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, vemos que Jesús nunca quebrantó la ley. Fue el único, como dije ahorita, quien la guardó perfectamente y la cumplió. Pero la misericordia y la gracia que Jesús extendió hacia la gente, como le dije, era algo transformador. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo 5. Mateo 5, versículo 17. Mateo 5. Y aquí vamos a ver cómo la ley juzgaba. ¿Cuántos llegaron conmigo al versículo 17? No pienses que he venido para abrogar o para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, eliminar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Y quién cumplió la ley? Solamente Jesús. Y el que la cumplió, tú y yo estamos en Él. ¿Cuántos pueden verlo?
Tú y yo estamos en Él. Y Él cumplió ¿qué? Toda la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que dice aquí que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Grande es, ¿quién? El que hace y el que enseña. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, escucha esto, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Cuántos vieron eso ahí? Dice Jesús claramente, si tu justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Sabemos que nuestra entrada en el reino de los cielos es ¿por qué? Es por fe. ¿Cómo era para los fariseos y para los escribas? Ellos pensaban que por medio de la ley era su entrada al reino de los cielos. Pero ¿cuántos saben que solamente uno la hizo y la guardó perfectamente? Y ese es ¿quién? Jesús. Y aunque los escribas y fariseos andaban como si ellos eran perfectos y siempre andaban cumpliendo la ley, sabemos que Jesús los confronta y le dice, tú ni con un dedo puedes llevar esta carga. Y dice, ustedes son ¿qué? Hipócritas, porque ustedes exigen y no hacen. Y él dice, la justicia no viene por medio de la ley, sino viene por medio de la fe. Y si tu justicia es por medio de la ley, tú no vas para el reino de los cielos. Tu justicia tiene que ser por la fe ¿en quién? En Jesús. Porque la fe es mayor que la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por fe es que se nos cuenta como ¿qué? Justicia. Lo vamos a ver. Por la ley no se nos cuenta justicia. Tú sabes que aunque tú cumplas la ley perfectamente, con todo y eso no vas para el cielo. Porque la salvación no es por la ley, es por fe en Jesucristo. ¿Cuántos conocen las primeras 10 leyes de la ley? O puede decir mandamientos. ¿Cuántos los conocen los 10 mandamientos? ¿Conocen uno por lo menos? No mentir. Ese lo conocen con los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley. No robar. No adulterar. No hablar malo. No tener dioses ajenos. ¿Están conmigo? Se lo puede conseguir en Éxodo capítulo 20 si no se los ha memorizado. Puede ir a Éxodo capítulo 20 y allí los va a conseguir. Pero vemos que aunque tú cumplieses esos 10 mandamientos, todavía sigues siendo injusto. ¿Por qué? Porque eres pecador. Y lo único que puede remover el pecado de nuestras vidas es Jesús, no es la ley. Diga, es Jesús. Mira lo que nos dice aquí, vamos a seguir por el tiempo. Vemos aquí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 21, dice Jesús: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que dice Iglesia, será culpable de... Cualquiera que se enoje será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, ¿cuántos saben lo que es fatuo? Bruto, idiota, eso es lo que quiere decir. Quedará expuesto, dice, al infierno de fuego. Sabemos que
Ahí Jesús dice, si tú estás enojado, en ira con tu hermano, dice ahí, si tú le dices necio, fato, estás expuesto ¿a qué? Al infierno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la sangre de Jesús? Porque si es así, en estos momentos tú puedes decir, Señor, perdóname. Padre, gracias porque tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Padre, gracias, Señor. Perdóname, perdona. Porque Jesús mismo nos dice, por nuestras palabras seremos ¿qué? Juzgados, condenados. Así que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Versículo 23 aquí dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, vas a hacer una transacción delante de Dios y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Y qué vas a hacer, iglesia? Primero, reconciliarte. Reconciliarte. Por eso y llevamos 2 sábados en la radio hablando acerca de la ofensa. Los que han escuchado la radio. Y sabemos que cuando las personas se ofenden, ¿qué hacen? Cuando no pueden lidiar con la ofensa. No tienen la habilidad, no tienen la madurez para lidiar con la ofensa. ¿Qué hacen? Se apartan. Tú no los ves más. Se están ofendidos. Cuando tú ves a una persona, tú la ves y después no la ves más. Es porque esa persona está ofendida y no sabe cómo lidiar con la ofensa. Porque la ofensa, como le estaba compartiendo a algunos aquí, revela la condición de tu corazón. Lo número uno, lo primero, lo que la ofensa revela es orgullo. Las personas se ofenden porque le dieron al orgullo. ¿Están conmigo? Revela si hay ira en el corazón, que el orgullo, la ira, todo eso va ligado. Y vemos que el único que no se ofendió, ¿quién fue? Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan? Lo crucificaron, escupieron su rostro, le araron las barbas, lo humillaron. ¿Y qué él dice en la cruz? Cuando toda esa gente ahí mismo que lo crucificaron y lo llevaron a la cruz, ¿qué él dice? Señor, perdónanos. Pero alguien que estuviese ofendido quiere que venganza. Y tú sabes que tú te puedes vengar, pero todavía te quedas ofendido, porque la venganza no elimina la ofensa. ¿Están conmigo? ¿Qué elimina la ofensa? El que tú perdones. Eso es lo que tú vas a hacer. Si alguien te ofende, ¿qué tú vas a hacer? Perdonarlo. Y eso es saber trabajar con la ofensa. ¿Están conmigo? Ahora, dice aquí, porque estamos leyendo aquí esto, ¿verdad? Dice, versículo 24, deja allí tu ofrenda. Dice ahí, delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que si estás enojado, si estás ofendido, Dios no mira tu ofrenda. ¿Están conmigo? Dios no mira tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, tu acusador pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Vieron eso? Vemos que una de las cosas que la ofensa revela también es quién está de tu parte, quién está contigo. Y eso lo dice en Mateo capítulo 15, pero no vamos a ir por el tiempo. Después lo pueden leer en su casa. Una de las cosas que hace es que revela quién, porque si una persona se ofende y se va, quiere decir que nunca estuvo contigo. ¿Me están siguiendo?
Porque la persona que está contigo, de veras está de tu lado, puede venir viento, puede venir soplo, puede venir adversidad y ahí permanece contigo. ¿Están conmigo? Así que la ofensa tiene propósitos, revela un sinnúmero de cosas. Versículo 27, aquí mismo dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesús lo va a llevar a un nivel más alto. Dice: pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién es la mujer que tú debes estar mirando? Tu esposa, la que Dios te dio. Pues hay algunos que ven una escoba con falda y los ojos se le van por ahí. Fíjate, hay que ponerle una cuellera de esa y después una gafita para que miren recto. Pero Jesús, ¿qué dice Jesús? Dice: no es el acto nada más. O sea, si tú la miraste y la deseaste, tú adulteraste con ella en tu corazón. Eso no es de Dios. ¿Están conmigo? Así que si la ley era fuerte, Jesús lo sube a un nivel más. Versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Así que vamos a cuidar nuestros ojos, ¿sí o no? ¿A quién vamos a mirar? La persona que Dios nos dio, la que Él puso ahí. Pues Él la puso ahí. Amén. Y esa es la persona que tú debes desear. Y esa es la persona que tú debes amar. Amén. Muchas personas no saben estas cosas. Por eso, cuando recibimos la palabra de Dios y la ponemos por obra, ¿cuántos saben que es bendición? Pero cuando no, porque Dios nos da una instrucción para nuestro beneficio, se manifiesta la maldición. Dios nos da la palabra para que nosotros comencemos a trabajarla ahí. Y esto lo vemos mucho. Lo vemos mucho. Siempre me acuerdo de uno de los encuentros con Jesús que tuvimos en Puerto Rico. Pastor que yo conozco, cuando él tuvo su encuentro con Jesús, él pudo comprender la maldición y la destrucción que hay en lo que llamamos la infidelidad, lo que es el adulterio, lo que es la fornicación. Fornicación es tener relación sexual sin matrimonio. Adulterio es juntarte con otra persona que ya está casada. Vemos que todo eso no es de Dios. Y hoy en día, y vemos que el adulterio, dice que la persona que comete adulterio es falto. Estoy hablando de Proverbios capítulo 6. Es falto de entendimiento. Y dice que acarrea destrucción, acarrea muerte, porque estás tocando lo que le pertenece a otro. Pero dice que es falto de entendimiento. Pero lo más que me impactó fue esto, cuando él estaba dando su testimonio y ya el Señor gloria a Dios, restauró su vida. Pero una de las consecuencias que vemos del adulterio está en Deuteronomio 28, versículo por ahí, yo creo que está cerca del 60. Dice que cuando dice la consecuencia que él tuvo es que al él adulterar, ¿a quién él perdió?
Él perdió a su esposa, ¿verdad? Por ese acto de adulterio. Y lo que él dice, lo más fuerte fue que hoy en día, aunque él está ya casado, fue restaurado, porque obviamente en ese momento estaba fuera de Cristo y no tenía el conocimiento, el entendimiento de lo, ¿verdad? O por lo menos sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía la consecuencia de. Dice, hoy en día hay otro durmiendo con mi mujer. Porque dice que cuando la persona adultera, otro va a dormir con ella. ¿Vieron eso? Y él dice, lo que yo no sabía, si yo hubiese sabido eso, yo nunca hubiese hecho lo que hice en ese tiempo. Pero gloria a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tú adulteras, la persona adultera, alguien adultera, tú tienes el derecho de dejar perdonarlo. Siempre tienes que perdonar, pero es tu decisión cogerlo para atrás o no cogerlo para atrás. Su esposa lo perdonó, pero le dijo, no te quiero ver más. Y otro se casó con ella y él perdió la oportunidad. Y hoy en día él dice, otro duerme con mi esposa, la que era mi esposa. Porque entendemos que el matrimonio es un ¿qué? Un pacto. Amén. Un pacto eterno. Por eso tiene este símbolo que está aquí, ¿verdad? Que no tiene fin. Eso sigue ahí. Esto es hasta que la muerte nos separe. Pero no todo el mundo entiende eso. No todo el mundo entiende eso. Y Dios es un Dios de pacto. Amén. Y por eso, ¿cuántos saben que lo que tú honras te va a honrar de nuevo? Cuando honramos lo que se llama la institución del matrimonio, eso te va a honrar a ti. Cuando tú honras la institución del matrimonio, tienes que honrarlo más que a tu pareja. Porque cuando tú honras la institución del matrimonio, estás honrando a Dios. Y todo comienza con Dios. Y cuando tú honras a Dios, vas a honrar el resto. ¿Están conmigo? Y por eso la importancia del pacto con Dios. Porque lo que Dios reconoce es pacto. Donde no hay pacto, Dios no reconoce. Dios reconoce el pacto. ¿Están conmigo? Entonces, anyways, ¿cuántos me siguen? Por eso el adulterio no es de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cuidar de nuestros ojos y vamos a mirar lo que tenemos que mirar y no mirar lo que no tenemos que mirar. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Queda un poquito de tiempo ya. Sabemos que Jesús extendió su gracia, su misericordia a nosotros y vemos lo que Él nos demuestra, lo que es la gracia, lo que es la misericordia. Juan 8, versículo 1 al 11, no vayan ahí. Está hablando de la mujer, ¿se acuerdan? La mujer adúltera. Jesús perdonó a una mujer que la ley condenó a muerte. ¿Se acuerdan? Que le trajeron a esa mujer adúltera a los pies de Jesús. Dice Jesús, a esta mujer la hemos cogido en el mismo acto de ¿qué? De adulterio. Amén. Ella estaba adulterando, pero ¿quién estaba adulterando también? El que se acostó con ella. Porque el que estaba con ella era adúltera porque ella se estaba acostando con uno que estaba casado. ¿Están conmigo? Y dice, por eso la cogimos en el mismo acto. O sea que estaba desnuda ahí cuando la tiraron en los pies de Jesús. Y sabemos que él, tranquilo ahí, esperando que el Padre le hablase, dicen que Jesús, que tú vas a decir, la ley dice que es muerte. ¿Qué tú dices, Jesús? Y él, sabemos que no hay más nadie más sabio que Jesús. Le dice, olvídate, el que no tiene pecado, ¿qué dice? Dice que no se haya acostado con ella. Porque yo me imagino que ahí habían algunos que se habían acostado con ella también.
Y él dice, ¿quién te condena, mujer? Nadie. Y él dice, yo no te condeno. Sabemos que vemos la gracia de Jesús, vemos el favor de Jesús. Jesús comió y se juntó con los publicanos, pecadores, lo que los judíos legalistas no hacían. Jesús tocó los intocables, ¿se acuerdan del leproso? Jesús amó a los que no amaban. Él mostró gracia y misericordia, lo que la ley del Antiguo Testamento no hizo. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Sabemos que hace la gracia. La gracia perdona. La gracia no hace acepción de personas. La gracia toca lo que otros no quieren tocar. Y la gracia ama lo que otros no quieren amar. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí usted puede poner su nombre, porque tú y yo le creemos a Dios, ¿sí o no? Y si le creemos a Dios, es lo mismo, nos es contado por justicia. Dice, saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Alguien puede decir amén? Abraham es el padre de la fe y nosotros somos sus hijos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Somos justificados por la fe. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Vieron eso? Tú y yo somos bendecidos con el creyente Abraham, lo mismo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice la iglesia? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas, ¿verdad? Escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por eso dice que la ley no salva. La salvación viene por medio de Jesús, nuestra fe en Jesucristo. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley, aquí te lo dice, la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Son cosas excelentes por las cuales tú y yo podemos vivir. ¿Cuántos saben que el no mentir es bueno? El no robar es bueno. El no matar es bueno. El no hablar malo es bueno. ¿Están conmigo? El no acusar a otro es bueno. El no buscar a otros dioses es bueno. Honrar a tu madre y tu padre es bueno. ¿Están conmigo? Es bueno. Es bueno vivir por ellas, pero no te pueden salvar. ¿Están conmigo? Lo único que te puede salvar, las buenas obras no te pueden salvar. Es bueno cruzar la viejita, ¿verdad? De un lado a otro y cargarle la compra. Eso no te puede salvar. Es bueno, vive por eso. Haz buenas dádivas. Sea un ayudador, ayuda a otros. ¿Están conmigo? Pero eso no te puede salvar. La ley y las obras no salvan. ¿Qué es lo que salva? La fe en Jesús. Eso es lo que te hace que sea contado por justicia. Amén. Pero cuando hemos recibido la gracia de Dios, por naturaleza hacemos lo que la ley dice. Que es, al final, la ley de la libertad, que es la ley del amor, pues producimos ese fruto. ¿Están conmigo aquí? Dice,
El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley era maldición, iglesia? Porque era imposible cumplirla. Imposible. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo tú y yo, todo lo que tú y yo recibimos de parte de Dios, cómo lo recibimos? ¿Cómo lo recibimos? Por fe. No por obras. No por hacer cosas buenas. La bendición de Dios, ¿tú la recibes por obras o por fe? Por fe. Por fe. Por fe es que tú y yo estamos atentos a la voz de Dios. Por fe es que tú y yo ponemos por obra los mandamientos de Dios. Por fe tú y yo seguimos la instrucción de Dios. Es por fe. Y cuando lo haces por fe, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Es por fe, no por obra, es por fe. Incluso la salvación es por fe. ¿Están conmigo? Todo viene por medio de la fe. Todo lo que tú y yo recibimos es por medio de la fe. Porque si no es por fe, es obra. Y entonces vemos que para la ley tú no tienes que tener fe. ¿Por qué? ¿Cuántas personas hacen buenas obras? ¿Cuántas personas son dadivosos y hacen cosas buenas? Porque tú no necesitas fe para la ley. Si alguien te da una instrucción, tú la haces, ¿verdad? ¿Tú necesitas fe? No. Si alguien te dice, vira a la izquierda, vira a la derecha, vira a la izquierda, sigue directo, ¿necesitas fe? No. Solamente que tú vives por eso. Lo haces. Pero para recibir de parte de Dios hay que creerle a Dios. ¿Están conmigo? Y entonces por eso vemos que la religión le ha dado una mala reputación a Dios, porque siempre están ¿qué? Juzgando y condenando. ¿Están conmigo? Pero cuando tú recibes por fe la gracia de Dios, tu vida es transformada y haces por naturaleza las cosas que son de Dios. Nadie tiene que decírtelas. Nadie tiene que obligarte, sino que fluyen de tu interior a hacer lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres agradar a Dios, no por obligación. ¿Cuántos saben que Hebreos 11:6 qué nos dice, iglesia? Sin fe es un mal entendimiento del propósito de la ley en el Antiguo Testamento lleva a las personas a malentender la naturaleza de Dios. Él es bueno. La mayoría de las personas creen que Dios dio la ley para enseñarnos qué teníamos que hacer para obtener una relación con Él. ¿Escucharon eso? Tengo que leer esta nota de nuevo. La mayoría de las personas creen que Dios le dio la ley para enseñarnos qué teníamos que hacer para obtener una relación con Él. Pero la ley nunca tuvo como propósito, escuche, traernos una relación con nuestro Padre Celestial. Su propósito e intención fue dada para mostrarnos, escuche, el propósito de la ley, la intención fue dada para mostrarnos nuestro pecado, número 1, y nuestra necesidad de Dios. Fue dada para enseñarnos cuán pecadores e impíos somos
para que así nosotros perdiéramos la esperanza de ganarnos la salvación, para que la recibiésemos como un regalo por fe. ¿Me están siguiendo? Tú y yo no tenemos la capacidad para ganarnos la salvación. Jamás y nunca la podemos ganar, porque Jesús fue quien pagó el precio. Era para tornarnos de nuestra propia justicia a una justicia que es por fe, que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas dicen, no, yo no tengo que ir a la iglesia, yo soy bueno, yo sé que hay un Dios? Usted sabe que hay una gran diferencia, esto yo lo he mencionado antes. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿tú crees en Dios? Usualmente, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué te dicen? Que sí. Pero, ¿cómo sube a otro nivel? Porque tú dices, ¿crees en Dios? Pero cuando tú dices, ¿tú crees en Jesús? Hay una gran diferencia. Porque hay muchas religiones, ¿sí o no? Y tienen sus dioses y tienen su Dios. Y por eso tú dices, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo sé que hay un ser supremo, hay alguien bien alto por allá, ¿verdad? Hay un ser. Pero la cosa cambia cuando le dices, pero tú crees en Jesús. Y ahí la cosa se aprieta. Tú crees en Jesús. Tú crees en el Salvador. Tú crees en Jesús. La justicia viene por medio de la fe. Nadie puede justificarse delante de Dios y decir, Señor, yo soy bueno. Mira todo lo que yo he hecho. Mira todas las cosas que yo estoy haciendo para ti. Eso no es, eso es obra. Aleluya. Les voy a leer esto y con esto cerramos porque es mucho para explicar. Y ustedes no me van a dar 1 hora más o 2 horas más ahora. Yo sé que me la dan, pero yo voy a ser misericordioso. Y sabemos que, vaya conmigo a Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Vemos que es nuestra fe en Jesús lo que produce salvación, y esa salvación produce buenas obras. Es el fruto. El fruto no salva, lo que salva es la fe. Romanos 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo tenía un celo, un anhelo por la salvación de su pueblo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, a conocimiento. ¿Tenían celo por quién? Por Dios. Pero ¿qué le dije? La diferencia es ¿quién? Jesús. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Dígame ese precioso nombre. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesús. Ignorando la justicia de Dios, a Jesús, y procurando establecer la suya propia. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ignorando la justicia de Dios, o sea, el sacrificio de la cruz, la obra de la cruz, lo que Jesús hizo para salvarnos. Ellos dicen, no, vamos a establecer la nuestra, mi justicia. Dice, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quiere decir que no se han sujetado ¿a quién? A Jesús. Porque dicen, yo no necesito a Jesús para llegar al Padre. Jesús es el camino. ¿Qué más, iglesia? Señor, yo no estoy sujeto a Jesús. Yo no necesito a Jesús para llegar al Padre.
Yo establezco mi propia justicia. Yo lo hago como a mí me da la gana. ¿Están conmigo? Y eso viene a ser religión. Dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vuelve y te lo dice, vivirá por ellas. Pero no quiere decir que hay salvación, no hay. Pero la justicia que es por la fe dice, y creo que eso lo hablamos esta semana, la pastora mencionó eso: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Cuántos saben que Jesús ya vino? Él ya vino. No tienes que bajarlo de nuevo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Cuántos saben que Él ya resucitó? No tienes que resucitarlo de nuevo. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y obviamente te dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? ¿Quién salva? Jesús. No es la ley, no es las obras. Porque con el corazón se cree para justicia, te cree, se confiesa, de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca. Se cree con el corazón, pero con la boca se confiesa. Para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor, dueño de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice ahí? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que cree en su corazón, confiesa con su boca, invoca el nombre del Señor, será que salvo. Así que por medio de la ley no viene la salvación y mucho menos una relación con Dios. Pero todo aquel que haya confesado a Jesús, le ha invocado, le creyó en su corazón, en sí las obras que produce son de salvación. ¿Están conmigo? Una más y con esto sí cerramos. Efesios. Efesios 2. Versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don, es regalo de Dios. Por eso es que la salvación viene por medio de la fe. Dice, no por obras para que nadie ¿qué? Se las eche. Versículo 10. Porque somos ¿qué? Hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso es que está creado en Cristo Jesús. El fruto es buenas obras. Hay evidencia de su creación en Cristo, las cuales Dios preparó de antemano, ¿qué dice la iglesia? Para que anduviésemos en ellas. De antemano, para que tú y yo anduviésemos en ellas. Andamos en el fruto de la salvación. Y todo lo que tú y yo recibimos de parte de Dios, no lo recibimos por las buenas obras, lo recibimos por la fe, pero la salvación produce buenas obras.
Ahí tú ves la evidencia de la salvación, que la persona está viviendo en esas buenas obras. ¿Están conmigo? ¿Por qué viene la salvación? Jesús. ¿Cuál era el propósito de la ley? Se lo voy a resumir porque por el tiempo. El propósito de la ley es, se lo pongo así tan simple, cuando tú te miras en un espejo, ¿cuál es el propósito de tú mirarte en el espejo? Para ver si vas a salir bien de tu casa, ¿sí o no? Asegurarte que todo esté en su lugar, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si algo no está en su lugar? Tú lo arreglas. Así que en el espejo tú puedes ver lo lindo que tú eres, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si hay que arreglar algo para que te veas más lindo, lo haces. Esa es la ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo la ley? La ley es ese espejo que demuestra, nos enseña a nosotros todas las cosas que nosotros tenemos que arreglar, poner en su lugar. Eso es lo que la ley demuestra. Nos revela quiénes somos y a quién necesitamos. Por eso le doy el ejemplo. Nos demuestra que necesitamos un Salvador y es Jesús. La ley nos demuestra que tú y yo no nos podemos ganar el cielo. ¿Por qué? ¿Qué demanda la ley? Perfección, ¿sí o no? Perfección. Perfección. Algo que un pecador no puede dar. En Cristo es como único tú y yo somos perfeccionados. Dice, pastor, ¿cómo es eso? Porque cometemos errores. Estoy en Cristo Jesús y ayer metí las 4 patas. No está hablando de tu cuerpo, no está hablando de tus acciones, está hablando de tu hombre interior, es perfeccionado en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Somos espíritu, poseemos un alma y tenemos un cuerpo. Sabemos que, ¿cuántos saben que este cuerpo no entra al cielo? No te preocupes por eso. Ocúpate del hombre interior, de vivir conforme al hombre interior, que es perfecto, ¿sí o no? Deja que el hombre interior te guíe aquí para que no sufras, para que hagas lo que tienes que hacer, para que vivas una vida en gozo y éxito. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Somos guiados por el hombre interior, que es perfecto. Por eso cuando tú haces algo que no debes hacer, ¿qué ocurre en tu interior? Dice que el Espíritu Santo que está en ti se constriñe. Se pone triste. ¿Cuántos saben que Dios desea lo mejor? Dios es bueno. Entonces somos guiados por Él. Así que la carne jamás y nunca va a ser perfecta. Jamás y nunca. Ahora, gloria a Dios que en el cielo vas a tener un cuerpo glorificado, como lo tuvo Jesús. Y ahí. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.